Las flautas, un platillo bastante popular en la dulce Celaya. Lo puedes degustar en los mercados, cenadurías, restaurantes y cocinas económicas. Mis queridos cocinantes, las flautas son tortillas enredadas con diferentes rellenos como barbacoa, picadillo, pollo o papa. Se fríe para ser servidas con una guarnición. Toman su nombre debido a su aspecto tan similar al del instrumento musical, las flautas. Esto es mi mami y yo soy Aidenio. La lista de ingredientes la encontrarás en la caja de descripciones, para que con comodidad tomes nota. Daré comienzo preparando el que será el relleno para las flautas. Para ello necesitamos carne deshebrada, que puede ser pollo o barbacoa. Usaré pollo rostizado, puede ser también cocido. Prefiero el pollo rostizado porque considero que aporta mayor sabor. Deshebro la carne lo más fino que puedo. La reservo. Agregaré jitomate y cebolla, para lo que a los jitomates le retiro los centros y los pico. Busco que tengan presencia sin ser tosco el corte. Agrego a la carne que ya he deshebrado. Ahora tomo la cebolla. Hago rebanadas delgadas. Del espesor de estas depende el resultado final. Después hago cortes verticales, buscando que tengan el mismo espesor de las rebanadas antes hechas. Giro para dar un corte perpendicular. Quiero que sea fino el resultado. No considero grato encontrar trozos grandes de cebolla. Agrego al recipiente. Sazono con un poco de sal. Mezclo para integrar. Si lo consideras necesario, rectifica de sal a tu gusto. Teniendo el relleno listo, comienzo a formar las flautas. En un plato coloco una servilleta de tela para ir colocando las flautas. Tomo una tortilla calientita. Tiene que ser recién hecha para que la tortilla tenga la flexibilidad necesaria y no se rompa. Coloco la tortilla sobre un plato y pongo un poco del relleno. Ni mucho que se salga, ni tan poco que apenas se vea. Yo considero que una cucharada está bien. Ya con la cantidad justa de relleno, formo rollitos para irlos acomodando sobre el plato con la servilleta, asegurándome que la unión quede hacia abajo y mantengan su forma. Una vez que se termina de formar todas las flautas, se cubren con la servilleta. Si es necesario, se pone otra más para que queden bien cubiertas. De esta forma se reservan para después freírlas. También de esta forma se puede llevar al congelador, dentro de un recipiente plástico o bolsa, y tenerlas para cuando se necesiten. Mientras, iré preparando la guarnición con la que acompañaré estas exquisitas flautas. Pico la lechuga finamente, la lavo, desinfecto, escurro y coloco en un recipiente para que pueda llevar a la mesa. Al jitomate le retiro el centro para después rebanarlo y lo coloco en un recipiente. La cebolla la rebano en forma de plumitas. También la coloco en un recipiente.
Acomodo los recipientes en este otro traste, que sirve para poner en la mesa. Coloco en él un aguacate. Yo coloqué el trozo completo, pudiera ser también en rebanadas. De esta manera es fácil de transportar todos los ingredientes. La crema me gusta que esté líquida para que sea más fácil de manejar. Algunas cremas son más líquidas que otras. La que tengo está demasiado espesa, así que agrego un poco de agua o leche y bato hasta obtener la consistencia deseada. Esto es cuando de la cuchara escurre formando un hilo continuo. Tengo también salsa verde y o roja. Te dejo el enlace para preparar estas salsas al final del video y en la caja de descripciones. Ya que todo está listo, empezaré a freír. Con la tortilla ya fría absorberá menos aceite al freírla y será más crocante. Pongo un recipiente con una rejilla para que reciba las flautas fritas y un sartén con aceite. Espero a que tome temperatura, pongo un trozo de tortilla y cuando burbujee es que está a temperatura para continuar. Coloco algunas piezas, tantas como me permitan maniobrar cómodamente, siempre cuidando que el doblez de la tortilla quede hacia abajo, para que no se deformen. Las voy bañando con ayuda de la pala sobre la superficie, así ayudo a la fritura y aseguro que se fije su forma de flauta. Una vez bien dorada la parte de abajo, giro para ahora freír el otro lado. Cuando vas a algunos de los lugares donde las venden, te preguntan si las quieres blanditas o bien doradas. De acuerdo a tu elección es el tipo de fritura que le darán. Yo las dejaré hasta que estén bien doradas, para pasarlas al recipiente donde se escurrirán. Continúo hasta terminar. Llegó el momento del emplatado. Una orden de flautas es de 4 o 6 piezas. Yo estaré haciendo platos con 6 piezas. Me gusta poner 4 en la parte inferior y 2 encima para dar volumen. Coloco una ración generosa de lechuga, 2 rebanadas de jitomate, cebolla al gusto del comensal, coloco unas rebanadas de aguacate, baño con la crema. Ahora la salsa de tu elección. La verde es mi favorita. Y finalmente, un toque de sal. ¡Ay, ay, ay! Llegó el momento de probar. Me aseguro de que la flauta lleve un poco de todos los ingredientes que la acompañan y... colosal. ¿Qué les digo, mis queridos cocinantes? Están de rechupete y por aquello de la empicosada, un agua de tu sabor preferido. Espero que lo disfruten y compartan con quien ustedes más quieran. Les dejo algo de mi contenido que seguro es de tu interés.